Bienvenidos a este vídeo de nuevas noticias, donde comentamos los distintos proyectos cripto de los que solemos hablar en los vídeos de este canal. Lo primero que vamos a ver va a ser contextualizar un poco el momento en el que estamos. Evidentemente, como vemos en este gráfico de miedo y codicia de Bitcoin, pues estamos en un momento de miedo con esos 30 puntos y si vemos, ¿no?, el máximo, como ha estado desde 2018 hasta ahora, pues como decía, vemos que estamos, ¿no?, en unos puntos muy bajos. El sentimiento al final que tiene la gente por haber estado todos estos meses que hemos estado en Bitcoin en rango por las distintas noticias a nivel de datos de desempleo y otros datos macroeconómicos e incluso todo el tema, ¿no?, de la recesión que se está comentando, pues todo esto en conjunto más cosas nos han llevado, ¿no?, de nuevo a momentos de bastante miedo. Y simplemente para contextualizar, pues quería enseñaros el sentimiento, ¿no?, y las emociones que hay ahora mismo, y también este gráfico de aquí de Max Because BTC, que hoy comentaremos algunas cosas que él ha dicho respecto a algunos de estos proyectos del canal. No, fijaos que nos encontramos en este punto de aquí del medio, en lo que es el ciclo actual, con lo que si lo comparamos, ¿no?, con estos anteriores ciclos, tampoco estamos, ¿no?, en un momento a nivel gráfico al menos tan fuera del habitual, y todo y que eventos pasados no aseguran eventos futuros. Sí que podemos ver que hasta el día de hoy está rimando bastante, pero evidentemente, y como hemos comentado al principio, la situación que tenemos es diferente a la de otros años. También es verdad que tenemos algunas otras noticias o rumores bastante bullish, como el tema de que hagan el unban en China de todo lo que es cripto, es decir, que lo dejen de prohibir como está ahora. Eso evidentemente sería algo bullish para lo que es todo el ecosistema cripto. Y como comentaremos al final, ¿vale?, ya hay algunas cositas que podemos ver relacionadas con todo esto. Y es que el creador de Tron, de la red de Tron, pues ha comentado, ¿no?, que hay, por ejemplo, aparte de otras personas, que hay estos rumores de que se deje de prohibir lo que es todo el tema de Bitcoin en China. Así que también es algo que tenemos que tener en cuenta para los siguientes meses. Y ahora vamos a entrar ya en las últimas noticias. Deciros que va a ser un vídeo diferente, en el sentido de que os traeré un vídeo de últimas noticias relativamente pronto después de este, ya que voy a comentar algunos tokens, pero no todos, y los comentaré de una manera diferente, algunos de ellos, como ahora veréis. Lo primero, que esto sí que ya es como lo habitual, pero aún así es una noticia súper buena, y es que ya tenemos para el día de hoy, como veis, 20 de agosto, el listado de BRED en Binance, en lo que serían futuros, así que esto evidentemente es una buenísima noticia. De hecho, a nivel de exchanges súper grandes, creo que con BRED solo nos faltaba Binance, y creo que el otro exchange que nos faltaba es el de Coinbase, pero por ejemplo en la Coinbase Wallet ya también tenemos BRED, así que evidentemente esto es una noticia top, que justo ha llegado en el momento en el que estaba grabando este vídeo. Luego a nivel de docs, ¿vale?, ese airdrop de Telegram, que algunos de vosotros participasteis, ya que lo he comentado por mi canal de Telegram, que siempre os lo dejo aquí abajo en la descripción, y luego también lo he comentado en un vídeo de YouTube. Y por ahora, si no nos vuelven a cambiar las fechas, claim para lo que serían las non-custodial wallets, esas wallets no custodiadas, como podría ser el caso de Tonekeeper, que es la que estoy utilizando yo, pues tendríamos el claim a las 8 am, bueno, a partir de las 8 am UTC, el día 23 de agosto, lo que sería este viernes. 8 am UTC, si no me equivoco, son 2 horas más, aquí en España al menos, con lo que a las 10 am tendríamos esto. Y luego fijaos que el mismo día, pero a las 12 pm, bastante más tarde, tendríamos lo que es el TGE y el listing, con lo que nos dan pues ese espacio, ¿no?, de tiempo para poder organizar todo, con lo que lo veo ya bastante bien. Y tendríamos el claim, ¿vale?, en los exchanges en los cuales se puede hacer este intercambio de docs, y en la Telegram Wallet hasta, como vemos por aquí, a las 6 pm UTC del 21 de agosto. Con lo que si algunos queréis hacer todo esto, pues evidentemente ya hace unos días que lo podéis hacer desde estos exchanges y desde la Telegram Wallet, y los que pretendíais hacerlo como yo desde la Tonekeeper, pues tendremos que esperar a este día y estar atentos. Esto es realmente lo que os quería decir de docs más a nivel de noticias.
Y ahora vamos a hablar ya de Andy y también os haré una pequeña comparativa de Docs, este proyecto, con el proyecto también de Redo y Spotty, con lo que creo que esto va a ser bastante interesante. Pero antes de hacer esto, os quería decir que tenemos un primer y nuevo, porque es el primero, el único colaborador de este canal, y evidentemente al ser un exchange que he utilizado y que tiene algunas cositas así bastante interesantes, como que podemos operar sin KYC, es decir, sin hacer todo ese registro, pues he creído conveniente, ¿no?, colaborar con ellos y traeros aquí esto. Os iré trayendo a partir de ahora pequeñas menciones de Coinex en los vídeos, evidentemente no en todos los vídeos, pero sí de vez en cuando, así que si queréis apoyarme y no tenéis cuenta en Coinex y es algo que veis interesante, ya porque no tiene KYC o porque es un exchange desde el cual queréis operar, o bien aprovechar esta oferta que tienen ahora, que es para iniciantes, ¿vale? De manera que, como vemos por aquí, obtenemos recompensas, ¿vale? Un cupón de reembolso a la hora de depositar. Este cupón es de 10 USDT. Tenemos que poner, si no me equivoco, 30 USDTs o más para obtener este reembolso. También tenemos otro en lo que sería Spot, ¿vale? Si hacemos una compra o una inversión en Spot, tendríamos esos 30 USDT de reembolso. Y luego tendríamos lo mismo también para trading, con esos 60 USDT de reembolso. Así que si queréis aprovechar esta oferta para iniciantes y conseguir estos cupones de reembolso y además apoyarme a mí o apoyar al canal, os dejaré el enlace de Coinex aquí abajo en la descripción. Y dicho esto, ya os iré comentando más cositas del exchange de Coinex, pero por ahora vamos a volver a lo que estábamos comentando del vídeo. Esto es un pequeño resumen, ¿vale? De, bueno, algunas cositas de Bitcoin y algunas cositas del proyecto de Andy. Y lo primero que os quería comentar más a nivel de la situación del mercado y sobre todo de Bitcoin y Ethereum es que en el vídeo este de Max, donde básicamente nos habla del mercado y de Andy, nos comenta varias cosas interesantes. Vamos a empezar por aquellas que son más del mercado en general y luego acabaremos con las de Andy. Lo primero que nos dice es que a lo largo de los años y los distintos ciclos que hemos tenido, hay unos periodos que suelen coincidir como los, bueno, no los mejores, pero unos muy buenos momentos, ¿no?, para comprar Bitcoin, o en este caso incluso Ethereum, y esos periodos son realmente pre-halving, ¿vale? Lo que sería un poco la zona donde empieza la zona esta roja que estáis viendo ahora por pantalla, esta de aquí, hasta lo que sería las elecciones, y comenta que también es muy interesante ese periodo que tenemos entre el halving y lo que son las elecciones para también acumular o comprar previo, ¿no?, a las explosiones que hemos tenido antes. Es decir, si os fijáis, aquí por ejemplo, aunque no sirve tanto de ejemplo porque fue el primer halving y bueno, y Bitcoin está muy barato, la situación era muy diferente, podemos ver que en este caso el halving y las elecciones prácticamente coincidieron, con lo que ya tenemos aquí en rojo el momento previo y en verde la subida de después. Tenemos lo mismo en el segundo halving. Fijaos que tenemos aquí en la línea esta negra el halving y luego aquí en azul lo que serían las elecciones, y fijaos al acabar las elecciones cómo despegó todo esto. Podemos ver lo mismo en este tercer halving, si os fijáis, del punto del halving a las elecciones subió, pero tampoco mucho. De hecho, tuvimos aquí una gran subida y luego también una gran bajada para seguir subiendo, pero no fue, ¿no?, hasta esta zona verde que vemos en cada ciclo, donde realmente, ¿no?, todo esto tuvo el verdadero crecimiento más exponencial. Y ahora no estaríamos otra vez situados en ese punto, y donde comenta Max, como ya os he dicho, que entre el halving, ¿no?, y digamos las elecciones suele ocurrir que es un buen momento precisamente para acumular, y que en este sentido, ¿no?, si miramos a las rentabilidades que se pueden conseguir luego, pues ETH, ¿no?, en estos periodos suele superar a Bitcoin. Así que esto es simplemente la primera parte que os quería comentar. Por otro lado, y por si alguien no lo sabía, Andy, que lo tenemos por aquí ahora en pantalla, para que al final crezca, necesita que crezca Ethereum. Y Ethereum, para que crezca, necesita que crezca Bitcoin. Con lo que al final, si estamos invirtiendo en Andy, ¿vale?, es que estamos confiando en Ethereum y Bitcoin. Porque al final, Andy no deja de ser una beta play, que ahora explicaremos lo que es, de Ethereum. Lo que quiere decir básicamente es que si Ethereum crece, Andy crece más. Si Ethereum baja, Andy baja más. Básicamente es esto lo que quiere decir lo de la beta play, pero es que tenemos varios ejemplos que, si comparamos el gráfico de Ethereum, el gráfico de Andy, son prácticamente iguales. Esto ya os lo he mostrado y os lo he dicho en algún vídeo, pero tengo un pequeño ejemplo aquí.
Al final Andy es como un Ethereum con apalancamiento, con leverage, por así decirlo, tanto para la alza como para la baja. Y de ejemplos, no, estos son ejemplos reales que los podéis ver vosotros en el gráfico. Cuando ETH ha subido un 40%, Andy ha subido un 170%, pero de la misma manera cuando ETH ha bajado un 29%, Andy ha bajado un 77%, con lo que es algo, ¿no?, que a nivel de gestión de riesgo también tenemos que tener muy en cuenta. Y por último, además de comentaros, que ahora veremos una cosita del gráfico, la gráfica de Andy, también deciros que Pepe y Wolf pues al final también son beta plays de Ethereum, con lo que si va bien Ethereum pues estos también van a ir bien. Wolf, para que lo veáis, sería, bueno, al que yo me refiero es al Wolf de Ethereum, ¿vale? Que sería este de aquí, que ahora lo tenemos en 20 millones, o sea, bastante bajita la cosa, fijaos. Y luego tendríamos Pepe, que ya la mayoría lo conocéis, que es simplemente este Pepe de aquí, que al final de los Boys Club, ¿no?, de esta narrativa de Andy, Pepe, Wolf, etcétera, es el más grande, el que lleva más tiempo. Ahora vamos a tirar hacia detrás para comentaros una cosita rápida de Andy, y es simplemente que tenemos aquí una clara zona de demanda. Como veis, el precio ha venido a parar aquí varias veces, y cada vez que ha venido, la verdad que ha rebotado con bastante fuerza. Fijaos que no hace mucho volvimos a intentar buscar esta zona de aquí, y lo que podremos ver seguramente es que si ETH, ¿vale?, Ethereum sigue cayendo, pues podemos volver a visitar estas zonas, lo más seguro, y en el caso que no caiga, ¿no?, pues podríamos de aquí despegar. Así que tendremos que ver con todas estas cosas que comentaba al principio cómo va a responder el mercado. Y ahora vamos a ver ya las últimas cositas. Como os decía, lo que he hecho es hacer una pequeña investigación, comparación, como lo queráis llamar, entre el proyecto de Redo, Spotii y Dox, que como decía son tres proyectos muy parecidos y que también se pueden confundir entre ellos. Para poner un poco en contexto todo, pues tenemos primero Redo, que salió o nació el 9 de enero de 2024 a las 12:59, que si lo ponemos por aquí, pues sería este proyecto de aquí, que la mayoría de vosotros ya lo conoceréis, y repito, desde que hemos estado, ¿no?, en todo este rango en Bitcoin, pues no ha parado de caer, y parece, ¿no?, que estamos apoyados ahora un poco en este punto de aquí. Habrá que ver en función del mercado y todo qué ocurre con todo esto, pero la mayoría ya sabéis que Redo sigue pues la narrativa, ¿no?, del Resistance Dog, que es este perro de aquí, que al final es un perro que publicó o dibujó Pavel Durov. Lo que pasa que este modelo de aquí, es decir, este perro con capucha, salió un poco más tarde que no el original, que el original sería este dibujo que ahora veréis. Este es el otro proyecto, Spotii. No estoy diciendo que este proyecto sea el original, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que el dibujo que tenemos, que es este de aquí de la izquierda, sí que es el original un poco de este perro. Y más tarde, ¿vale?, es cuando salió el Resistance Dog. Pavel Durov, ¿vale?, que al final es uno de los creadores de Ton, pero también de Telegram y de VK, que es como el Facebook ruso. Pues esto, si no me equivoco, va más atrás en el tiempo, es decir, creo que fue la mascota de VK, y más tarde, en relación a Telegram y la censura que intentaron hacer, pues es cuando nació, ¿no?, ya el perro, el mismo perro pero con capucha, para que tengáis un poco en cuenta esta diferencia. Como decía, Redo, ¿vale?, es este primer proyecto de aquí. Spotii es este segundo proyecto, y luego tendríamos el proyecto de Dox, que en este caso es diferente, ya que Dox, como tenemos por aquí, es un proyecto que ha nacido, al igual que Notcoin, Hamster Combat, etcétera, como una aplicación de Telegram. Lo bueno es que han sabido revolucionar esto bastante, porque no han hecho un tap-tap, es decir, un juego de estos donde tenemos que pulsar o mejorar tarjetas para conseguir el airdrop de tokens, ¿no?, aquellos tokens que reparten luego de manera gratuita, sino que en este caso simplemente teníamos que abrir la aplicación y en función de nuestra antigüedad en Telegram nos daban más o menos tokens. Es cierto que luego se podían conseguir muchos más refiriendo a más gente, haciendo ciertas actividades que nos pedían, y bueno, vendría a ser, como veis, prácticamente lo mismo. Este sí que ya parte más del dibujo original, pero es un proyecto que ha salido más tarde. De hecho, si miramos en esta comparativa que tengo por aquí, Spotii y Redo salieron exactamente el mismo día. Redo es un community takeover, no sé en qué momento se dio,
pero básicamente quiere decir que, ¿no?, el desarrollador o el dev abandonó o vendió este proyecto, hizo lo que fuera, y es la comunidad la que se encargó, ¿no?, de revivirlo y tirarlo hacia adelante. Es lo mismo que pasó con Spotty. De hecho, con Spotty pasó el mismo día que el dev o el desarrollador vendió, y fue la comunidad, ¿no?, la que con el tiempo pues también ha ido tirando de este proyecto. A nivel de marketing, en Redo sobre todo tenemos a Crash, que es ese creador de contenido, ¿no?, que la mayoría ya conocéis, que la verdad la mayoría de los proyectos que ha dicho pues han subido, y vendría a ser este creador de aquí, que la mayoría lo conoceréis porque empezó a hablar de Bread muy pronto, y también no es el mismo caso para Redo. Yo de hecho Redo lo conocí por él cuando estaba aproximadamente entre 1 y 10 millones. Entonces el hecho de que este Crash pues evidentemente es bueno para el token, porque al final hay mucha gente que cree en él debido a que muchos proyectos de los que he hablado han crecido, y él sitúa, ¿no?, a Redo como esa posible meme número 1 de la red de Ton. El problema, ¿no?, está en que como hay otros proyectos parecidos, pues este meme número 1 al final podría ser Spotty, podría ser Docs, ¿no?, podría ser cualquiera. Es lo que comentaremos ahora un poco al final, después de ver esta comparativa. Y como os iba diciendo, ¿no?, a nivel de marketing, pues es muy importante, o ha sido muy importante, que esté Crash ahí. Luego tenemos la parte del CTO, que es la propia comunidad, ¿no?, quien tira esto para adelante. Lo mismo ocurre en Spotty, y en cambio Docs no han sabido aprovechar esta forma de marketing de Telegram, que ya sabéis que con Hamster Combat, Notcoin, etcétera, etcétera, pues han crecido los proyectos una barbaridad. Es una estrategia de marketing buenísima, ¿no?, que la propia aplicación, para conseguir más tokens de ese airdrop, pues tengas que seguir el grupo de la comunidad de Telegram, su página de Twitter, su tal, lo otro, porque al final crecen muchísimo, muchísimo a nivel de usuarios, y al final ya sabéis que la gente, bueno, en general, ¿no?, la mayoría de las personas, cuando hay en este sentido dinero gratis, pues es mucho más fácil atraerlas. Aparte de esta parte de marketing, pues deciros que en principio sale el 23 de agosto, lo que es ya el token, lo que sería el listing, y es, bueno, aparte que no tenemos token ahora mismo, es sin vestings, ni logs, ni nada, es decir, no vamos a tener más tokens en circulación que luego nos van a ir añadiendo, sino que esto ya sería, como digo, sin logs ni vestings, ya con todo el supply. Y la mayoría de tokens que se van a repartir van a ser para la comunidad, es decir, para este airdrop. Eso evidentemente es algo bastante bueno. Vamos a mirar ahora las otras cositas a nivel de market cap. Tenemos a Red ahora mismo en 31 millones de market cap, a Spotty en 480k. Y luego no tenemos aquí el market cap, ¿no?, para Docs, porque aún no ha salido. Deciros respecto a la meme número 1 de Ton, pues que aún falta que esté esa, ¿no? Por eso no tenemos ninguna meme igual de más de 100 millones, 200 millones, 500 millones, 1 billón. Con lo que podría ser, ¿no?, Redo, podría ser Docs, al final puede ser cualquiera de estas la que acabe tomando la posición, o incluso otra. Lo que pasa que la narrativa con el perro este que dibujó Durov pues es bastante fuerte. Como acabo de decir, la narrativa, ¿vale?, al final es la misma, pero varía un poco. Es decir, Redo sería este Resistance Dog, ¿no?, la narrativa de la resistencia, que como sabéis, o si no os lo digo yo ahora, hay diferentes tokens que han salido relacionados con esto del Resistance, la Resistance Girl, el Resistance Dog, etcétera, etcétera. Al final es Spotty, es decir, el perro este original con una capucha, que en principio no salió, se publicó en su momento por Pavel, a raíz de la amenaza por bloquear Telegram. Luego, evidentemente, está la red de Ton, y a nivel de holders tenemos 24.341 holders, con lo que es una cantidad bastante elevada teniendo en cuenta el proyecto de Redo. Luego tenemos a Spotty en 480k de market cap, muy muy pequeñito. La verdad que ha ido bajando bastante. De los tres proyectos ya veis que es bueno, va a ser el más pequeño, al menos por ahora. A nivel de narrativa, pues es la mascota original dibujada por Durov en VK, lo que sería ese Facebook ruso. Y Docs a nivel de narrativa, pues vendría a ser lo mismo, ¿no? Esta narrativa de Spotty, lo que le añaden, ¿no?, que es como un meme nativo de la aplicación de Telegram, pero básicamente vendría a ser lo mismo. Lo que han utilizado esta estrategia de marketing tan interesante, y han sabido, ¿no?, ya colocarse, como ya habréis visto algunos, en algunos de los exchanges más top. También es porque han conseguido un montón de seguidores, holders. Ya podéis ver que, aunque no haya salido el token, 42 millones de holders es una verdadera barbaridad. A ver cómo sale todo esto, porque yo creo que también marcará un poco hacia dónde puede ir este, ¿no?, gran meme de Ton. Y por último,
como, bueno, la red de Tron y que previo al listing, pues estos 42 millones de holders que hemos dicho. Ahora es donde yo os voy a dar un poco mi opinión, ¿no? Yo creo que el que está más asentado a nivel de posible número uno de la red de Tron, pues es Redo. Lo que ocurre es que Dox está teniendo muchísima fuerza a nivel de marketing, con lo que yo creo que si como pasó con Notcoin, que dejó un buen precedente a nivel de que hizo un buen airdrop, etcétera, etcétera, Dox lo hacen bien en este sentido, pues puede ser, ¿no?, que sea ese meme que se coloque como número uno, ya que han sabido atraer un montón de gente de una manera que igual Redo y Spotify no han sabido hacer. También es verdad que en el momento en el que salieron estos dos no estaba todo este tema de Telegram, Hamster Combat, etcétera, etcétera. Pero como decía, ¿no?, de salir muy bien todo esto, podría ser perfectamente la que se posicione. En caso que no salga, yo creo que va a ser Redo la que se posicione como primera. Y a nivel de crecimiento realmente es que creo que lo veremos con el tiempo, en el sentido de porque crezca Dox no quiere decir, ¿no?, que Redo y Spotify no vayan a crecer. Aunque en un primer momento hay mucha gente que esto igual lo lea de esta manera, igual rote, ¿no?, de Redo a Dox, de tal a tal, pues yo creo que con el tiempo, si son proyectos que al final se mantienen bien, no tienen por qué crecer solo uno, ¿no?, sino que pueden crecer dos o incluso pueden llegar a crecer los tres. Yo creo que esto dependerá más de cómo lo hagan más los proyectos, de la atención que tengan y del interés, ¿no?, por parte de toda la gente. Así que tenéis un poco ahí mis opiniones. Ya lo último que os quería comentar, que esto ya va más de cara al siguiente vídeo que os traeré, bueno, el siguiente o el siguiente, uno de esos dos, que va a ser ya información sobre la red de Tron, ya que como comentaba al principio, Justin Sun, ¿no?, el creador de Tron, de esta red, de esta también criptomoneda, pues ha empezado a lanzar, ¿no?, esos rumores, bueno, ha sido alguna de las personas que han lanzado estos rumores, que puede ser que dejen de prohibir, ¿no?, todo el tema cripto en China. Y además justo ha salido, ¿no?, el Sun Pump, que viene a ser básicamente como el Pump Fan de Solana, pero en la red de Tron, y últimamente todos los grupos más alfa, por así decirlo, que yo tengo en Telegram desde hace ya unos días, no paran de hablar de todo esto, así que he creído conveniente comentaros esto por aquí, por si ya lo queréis cotillear e igual intentar buscar, ¿no?, esa meme número uno de Tron, si es que Tron también se coloca como una red top en este sentido, ya que vemos que se quiere sumar, ¿no?, a toda esta ola de los memes, con lo que seguramente para el siguiente vídeo de esto os traeré pues cómo podéis invertir en la red de Tron, qué wallet utilizar, si utilizar bot o no, etcétera, etcétera. Dejadme igualmente en comentarios si esto os interesa mucho. Y dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!